Nvidia es una empresa que tenía harto tiempo en el mundo, no una empresa nueva. Creo que se fundó en el año 90, 93 por ahí, déjenme ver, claro, 93. Originalmente Nvidia se fundó, si mal no me equivoco, para hacer gráficos, ¿cierto? Por eso se llama GPU, son Graphic Processing Units, ¿cierto? Y en su Juan con sus dos amigos más crearon Nvidia para poder procesar gráficos, ¿ok? Los computadores tenían el procesador general y eran súper feos, ustedes se acuerdan de ser los que tuvieron Atari, los que tuvieron incluso computadores antes, los monos eran horribles, ¿cierto? Eso era porque tal parte del cómputo lo hacía el procesador central en un procesador específico de este, ¿cierto? Eh, Esta presentación originalmente partió por el split de NVIDIA, que mucha gente nos preguntaba de qué se trataba, y la verdad es que un split no tiene mucha ciencia y tampoco tiene ninguna gran cambio tecnológico, desarrollo, nada, es solo una operación financiera, ¿ok? Que lo que hace es dividir la misma torta que la empresa en más unidades y el que tenía acciones le pasan el equivalente a la unidad que se divide y simplemente la empresa que valía, no sé, casi 3 trillones de dólares, ahora los 3 trillones en vez de dividirse en 100 acciones se divide en 1000 acciones, ¿ok? Que es un poco lo que está acá. ¿Okay? Envía un aumento de la cantidad de acciones de la empresa, no tiene ninguna implicancia, más gastos, más inversión, nuevos desarrollos, nada, 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 nada. Es solo un cambio de figura financiera en bolsa, ¿ok? Es como tener una pizza, ¿cierto? Grande, doble pepperoni y el pizza o el papayón, lo que te guste más, y la de en vez de en 8, en 16. Listo. No hay más pizza para nada, es solo un número más de acciones. Si tenéis un cuarto de la pizza, te llegan 2 octavos o cosas así, ¿ok? Nvidia definió 10-1 su split, decisión de ellos. Generalmente pasa que todas las acciones en la bolsa de Estados Unidos que llegan a un nivel aproximado a $1000 se dividen en algo para que lleguen cerca de $100. ¿Por qué? Costumbre. No hay ninguna ciencia exacta. Lo pasa lo mismo cuando la acción baja mucho de precio. Lo que hacen se llama contra split, que al final sacan acciones de circulación, o en verdad las dividen, ¿cierto? Hay menos acciones para que el precio sea más alto, porque realmente cuando es muy caro, como este caso, que eran $1000, es difícil que alguien que tiene $100, $500 compre acción, pero no le alcanza simplemente. Entonces queda fuera de poder invertir en Nvidia. Y el número mágico en Estados Unidos es $100. Ellos estiman que $100 es un buen precio de acción para que el accionista retail, ¿cierto? La persona que quiere invertir o que tiene un mini portafolio, pueda comprar la acción. ¿Ok? No es algo raro, pasa harto. Aquí yo les puse el retorno de la acción después de un split 2 semanas, 1 mes, 3 meses, 6 meses. Esto lo calcularon un analista de Yahoo Finance, para que no piensen que si yo esta pega, pero buscando ya, alguien siempre ha hecho el cálculo. Después está el retorno del S&P, ¿cierto? Vemos que le gana un poco. Y por último, hay un filtro que es algo que le pega más en vida, que eran acciones que estuvieran sobre $400 de precio y que tuvieran un market cap mayor a 100 billones, ¿ok? Y si ustedes se fijan, son todas las acciones que han estado de moda, excepto ISRG, que no tengo idea de lo que hace, pero si se fijan, ha estado Apple en el 2014-2020, Tesla 2020, Nvidia 21, Amazon, Google, Tesla, etcétera, ¿ok? Generalmente pasa que el split se hace cuando la acción tiene mucha demanda, o sea, la única forma que una acción suba es demanda, oferta y demanda. Vemos que hay algunos retornos de Tesla que son bien malos, sobre todo los últimos, porque al final tú puedes generar más acciones y más acciones y más acciones, pero no estás generando un negocio bueno, ¿cierto? Y todo sube, como decía el Nico, siempre hay una burbuja inicial, ¿cierto? Teníamos los autos eléctricos, que todos querían autos eléctricos, que hace el futuro, que nadie anda más en auto de combustión, hasta que al final se pinchó un poco la burbuja, ¿ok? Entonces ahí tienen los retornos, esos son gráficos históricos sacados de la bolsa, ¿cierto? Como decía, hemos tenido Nvidia, Google, Tesla, creo que Meta también hizo split, no guardo el monto y no aparece acá. Puede que haya tenido menos que $400 de precio, porque ha hecho el split tanto, ¿ok? En el Word está el link a esto, ¿ok? Nvidia, si se fijan, y es un split del 2021. También, si no me equivoco, ese split fue cuando estaba la locura de las criptomonedas, que como los chips de GPU son muy potentes para cálculos paralelos, se podían minar criptomonedas. Entonces, la primera alza fuerte que tuvo Nvidia, cercana, así, digamos, fue con las criptomonedas. Uno compraba tarjetas de video en vivo a media, las dos minaban súper bien y uno ganaba harta plata. Era buen negocio. En 10 meses más o menos uno recuperaba la inversión de las tarjetas de video y todo lo que quedara era utilidad. Oye, eso cambió porque la moneda que se podía minar bien era Ethereum y ellos cambiaron la forma de cómputo. Pasaron de cálculo a Proof of Stake, que hay otro enredo más, pero digamos que ya no se pueden minar más criptomonedas que valgan la pena. ¿Ok? Eso del split, como decía, no tiene ninguna implicancia financiera, de proyecciones. Generalmente pasa que suben porque hay más gente que puede comprar. Si tenía $100 y quería comprar en día, no me alcanzaba. Ahora bajó a 120, me alcanza. ¿Ok? Entonces, eso del split tiene los retornos. Simplemente hacer más barata la acción para que la gente la pueda comprar.
gente, digamos, retail, ¿ok? No los grandes fondos. Vamos a la segunda lámina, si esto avanza. Bueno, ¿y por qué es necesario tener GPU, cierto? ¿O por qué es necesario NVIDIA? Es básicamente el cuadrado, déjenme remarcar acá. Esto es la presentación, casi todo sacado la presentación de NVIDIA Computex, así que tómenlo con un grado así no de suspicacia, porque el Jenson Juan es bien bueno para vender la pomada, de hecho en la mía no las puse, pero básicamente él te dice que el aumento del rendimiento de los procesadores ha sido cada vez más lento y los datos, ¿cierto? Cada vez han crecido más, con el crecimiento exponencial, ¿ok? Y eso lo vemos con la cantidad de videos de YouTube, la cantidad de videos de TikTok, los WhatsApp, los tweets, etcétera. Todos esos datos, ¿ok? Y cada vez más pesada y usa más capacidad y los procesadores no han dado abasto, ¿ok? Entonces, y eso por el minuto no se ve que cambie, ¿ok? El dato siempre sigue creciendo casi exponencial y los procesadores han llegado a un límite que han avanzado, pero no son locuras, o sea, ya el procesador no es 10 veces más rápido, 20 veces más rápido, ¿ok? Entonces acá tenemos una pillería, ¿cierto? Que si en el gráfico arriba ellos te dicen que las GPU, ¿cierto? Han logrado aumentar 2 por su capacidad de cómputo anual en los últimos 10 años. Eso es cierto, pero depende del tipo de cálculo, ¿ok? Si ustedes le meten un GPU a un proceso que hace un CPU, digamos que es secuencial, lo que se puede hacer en paralelo, el rendimiento va a ser el mismo peor, ¿cierto? Porque el CPU sigue siendo el más rápido y el mejor para cálculos secuenciales, pero no puede hacer cálculo en paralelo. Han intentado hacer modificaciones, pero al final no es un procesador que esté hecho de base para hacer cálculo en paralelo, ¿ok? Entonces, básicamente, aquí tenemos que NVIDIA lo que hace es tú toma tu CPU que tenía ahora y agrégale una GPU. Para los que son gamers, eso es súper fácil de ver. Si ustedes tenían un computador antiguo medio malo, solo tenían procesador con GPU integrada, ¿cierto? Que venía en la placa, ahora en el procesador, generalmente no te alcanza para jugar, porque el rendimiento es malo, ¿cierto? Y un computador, no sé, 1 millón de veces, le ponía una tarjeta de 500 lucas y la transformación, por lo menos para cosas gráficas, es increíble, ¿cierto? Los monos ya se ven casi como monos reales, ¿ok? Entonces, habían pruebas de concepto, digamos, súper simples, que era, yo tenía mi computador, quería jugar un jueguito, el computador era horrible, ¿cierto? La resolución bajaba, era más lento, no tenía los filtros buenos, la luz no se reflejaba también, le ponía tarjeta de video de 500 lucas y la cuestión volaba, ¿ok? Entonces, esa es la gran capacidad de los GPU. ¿Por qué volaba? Porque las pantallas tienen píxeles, ¿cierto? Que son millones de puntitos al mismo tiempo, entonces el GPU tenía infinitos procesadores, calculaba de a 5000 por segundo versus el procesador que calculaba de a 1 por segundo. Vamos a una lógica así. ¿Okay? Entonces, la velocidad de CPU más GPU es 100 por, siempre y cuando el código se pueda paralelizar. El consumo de energía es 3 por. Entonces, aumenta el consumo, ¿cierto? Pero es una proporción muchísimo más baja que la capacidad de cómputo, a un 50% del costo, lo que nos da un rendimiento por dólar, ¿cierto? De 60 veces lo que nosotros, cada dólar que metemos nos retorna 60 veces la capacidad, y 30 por la capacidad por watt, que al final el de arriba va en el costo del hardware, ¿cierto? Comprar las piezas, y el de abajo en el costo como de correr los procesos, ¿ok? Un poco esa es la lógica. Entonces tenéis 60 veces más rendimiento por el dólar de la compra, comprar GPU versus CPU, y tenéis 30 veces más el rendimiento en watts al comprar o meter GPU a tu servidor, ¿ok? Déjenme ver si falta algo. Bueno, y una cosa que es lo que nombró el Nico varias veces, que se llama CUDA, NVIDIA, si no me equivoco, el 2006, 5, 7 por ahí, empezó para los jueguitos y varias aplicaciones que no tenían mucho sentido en ese minuto a tener CUDA, que era un software que corría sobre la tarjeta de video, que te aseguraba compatibilidad, o así lo vendían por lo menos en ese minuto, que yo estaba metido en esto. Entonces tú, cada generación nueva del software que iba a tener, iba a correr igual sobre la tarjeta de video NVIDIA, sin hacer grandes cambios porque iba a ser compatible para acá. Y tú programabas una capa que era más fácil de calcular, que en su futuro era C++, que no sé si cambió, y esto bien su Juan decía que en el mundo había, no sé, 300 millones de personas que sabían programar en C++, versus programar directo en GPU, que eran, no sé, 200.000 personas. Entonces era mucho más caro el tipo de programador y había menos gente, crearon CUDA. Ahí pasaron hartos años y vamos llegando a lo que cambia. Bueno, CUDA aquí sale, que partió en 2006, ¿ok? Entonces, ¿por qué acelerar o cómo el proceso acelerar? Hay una fórmula que es bien ñoña, pero básicamente es, en la mejora en aceleración es que hace el cuello de botella por la cantidad de tiempo que se demora eso en procesar. O sea, si tengo un chip muy lento y estoy todo el día en eso, solo mejoro eso, ¿cierto? Pero hoy en día las limitaciones son múltiples, ¿ok? Antes que NVIDIA solo decía, que hago un GPU, ¿cierto? Que este procesador gráfico, y con ese procesador gráfico acelero todo y no hay problema. Como estamos hablando que básicamente los modelos de inteligencia artificial tienen que procesar todo Internet, o sea, ese es como el objetivo máximo, si pudieran,
¿cierto? Es todo Internet, procesarlo, almacenarlo, clasificarlo, aprenderlo para poder después contestar las preguntas que uno le hace, ¿cierto? O generar la información o la música o las cosas así que uno les pide. ¿Okay? Entonces, todo es una limitación, ¿cierto? Entonces, NVIDIA lo que hizo es creó chips, ¿cierto? GPU, que es el procesador gráfico, usa la mejor memoria, creó sistemas de interconexión para poder tener la menor cantidad de cuellos de botella. Esto no ha pasado en el otro, digamos, otra empresa o no a la escala que lo está haciendo NVIDIA, ¿cierto? Después creó algoritmos, ¿cierto? Que son estos programas o software que te permite que las cosas se aceleran, ¿cierto? El gran cambio es que sus algoritmos te permiten pasar de códigos secuenciales, que son estos códigos lentos, a códigos en paralelo. Entonces puedes correr las cosas mucho más rápido. NVIDIA tiene aproximadamente 350 librerías de estos códigos distintos, ¿cierto? Para calcularlo. Ah, pero aquí no, hay una foto que no se ve. Me adelanté una foto. Y también tienen expertos en refactorizar las aplicaciones, ¿cierto? Que esto que las aplicaciones que corren en CPU se pueden correr en GPU y con eso uno lo acelera. Dependiendo de qué tan paralelo se puede hacer el código y que también se puede hacer paralelo, es la mejora en velocidad. Entonces aquí vamos, hay algunas cosas, ¿cierto? La gran ventaja que lo dice Jensen Huang, dice que eso es lo que da el tesoro de NVIDIA, es tener CUDA, ¿cierto? Y tener estas librerías, estos software que permiten la paralelización. Bueno, lo que decía Nico, casi un estándar de la industria. De lo que hablamos, Nico, antes de esta presentación, yo decía, Nico, ¿por qué no puede venir otra persona y usar CUDA en su tarjeta de video? Por ejemplo, AMD, ¿cierto? Que ya tiene tarjeta de video. Y el Nico me dijo, hasta hace un tiempo está abierto eso en el software y un tipo lo logró correr y NVIDIA lo vio. Entonces, para los que son más computines, es como una lógica de x86. Ahí el Nico después me corregir, pero cuando los procesadores de Intel no es que sean los mejores del mundo, pero ellos tenían un software base que permitía que Windows corriera, ¿cierto? Y si tú querías hacer correr Windows en otro procesador, no funcionaba. ¿Qué pasó por lo menos en la época de esos procesadores? Apareció Intel, apareció AMD, antes hay un par más que quebraron porque le fue mal, pero siempre hay un duopolio, ¿cierto? Y Intel era el peso pesado, ¿cierto? El que más pesaba. Entonces, aquí alguien se les trató de meter con lo mismo y NVIDIA dijo, ¿sabes qué? La licencia no te permite correr esto en tu GPU, en tu procesador, me tenéis que pagar. O ni siquiera sé si ha dicho que hay que pagar por el minuto, pero por lo menos bloquearon al que haya logrado hacer correr esto en AMD. ¿Ok? Históricamente, los chips no son lo caro, ¿ok? O sea, son importantes, súper importantes, tecnología muy avanzada, pero no es lo que crea la tecnología disruptiva, generalmente eso es el software, ¿ok? Y por eso NVIDIA creó el hardware, ¿cierto? Que son los chips, creó la interconexión, creó una capa de software base, y ahora tiene estas librerías que son un poco más avanzadas, y ahí tiene un par de cosas más que se llama NVIDIA AI y NVIDIA Omniverse, que son software más avanzados todavía, que te van a permitir hacer más cosas. Por eso mismo, ¿cierto? Para no quedar solo vendiendo el chip, porque alguien le puede copiar el chip o hacer algo parecido y que funcione. Entonces, está agarrando ventaja el software, chips, etcétera, ¿cierto? Hay un ejemplo que está en la presentación que después lo pueden ver, no es la mía, pero la de Jensen Huang, que hay un código científico que se llama CUDF, CUDF, le dicen ellos, que es de software de data science. Se supone que lo descargan 10 millones de científicos o 10 millones de científicos lo usan y eso solo corre en Cuba por el minuto. ¿Ok? Y ellos tienen un 50 por de mejora al hacer el cambio en el software, usando el chip de NVIDIA y todo el punto. ¿Ok? Entonces NVIDIA al 2024 tiene 5,1 millones de desarrolladores. O sea, si no tenía una base buena de hardware y de desarrolladores, no va a llegar la gente. Y un poco el huevo de la gallina. Tú dirías, ¿qué va a venir primero, los clientes o los desarrolladores? O sea, ningún desarrollador quiere programar algo que no va a tener clientes y ningún cliente quiere ir a una plataforma que no tiene desarrollo, ¿cierto? Pero NVIDIA desde 2006 que ha invertido y ha logrado que esto pase, ¿cierto? Ya hay suficiente software para que lleguen clientes y hay clientes para que demanden software que se pueda crear, ¿ok? Hay 19.000 startups de inteligencia artificial usando los chips de NVIDIA y hay 3.700 aplicaciones ya aceleradas con los GPU de NVIDIA, ¿ok? Un ejemplo de eso es que cuando uno quiere hacer una app, ¿cierto? O un software, te preguntan, oye, desde es tener app para Android y app para iOS, ¿cierto? iPhone. Antes había Windows PC, Windows Mobile, y nadie quería desarrollar Windows Mobile porque eran muy pocos los teléfonos que lo tenían, entonces van muriendo esas aplicaciones. ¿Ok? Esto es como tenía Windows para acelerar computadores. Entonces ya tenía una base gigante de gente que estaba conectada. ¿Ok? Esta lámina la puedo leer con más detalle después, puedo ir un poco más rápido porque es bien técnico, no están de inversiones, pero básicamente es para que ustedes se den cuenta de la magnitud de cosas que NVIDIA ha hecho durante los años.
para tener una ventaja y también para poder amarrar un poco esa ventaja, porque solo el chip te lo pueden copiar o hacer cosas parecidas, que estos están todos compitiendo. O sea, Nvidia no es lo único que está haciendo esto. AMD tiene un chip de inteligencia artificial listo, que no anda bien, pero está listo. Intel anunció, ARM anunció, Qualcomm anunció. Se supone que Amazon está tratando de desarrollar un chip, está tratando de desarrollar Google un chip, e incluso OpenAI, ¿cierto? Que es el de ChatGPT. Trató de hacer una startup el CEO de chips de inteligencia artificial. Hay un par más de cosas, TensorRent, que es como el genio de los chips, que el Nico lo conoce, o lo conocía y no lo conocía, que es el genio de los chips de Intel, ¿cierto? Que Intel se fue a AMD, después la rompió una AMD, volvió a ser el chip y está haciendo ahora su propio tarjeta chip de procesamiento de datos con GPU, ¿cierto? O acelerado para inteligencia artificial. Hay otro que yo... Apple, toda la serie Apple de Claro, toda la chips, serie Apple, ¿cierto? todo es Tesla. Exactamente, claro. Tesla también está tratando de hacer, están todos compitiendo o intentando copiarlo en vía, hasta el minuto el único que corre en vía, y una vez que tengan el chip, el problema que van a tener va a ser que tengan el software para que las cosas corran, ¿cierto? O que las aplicaciones funcionen en su chip. Sigamos. Y aquí un poco la historia, estoy con más pantalla, se me está yendo, un poco la historia para que se den cuenta, que es lo que le decía el Nico en su explicación. NVIDIA hace mucho tiempo empezó algo que se llamaba GTC, si no me equivoco, que era como un foro tecnológico para programadores, que los invitaba toda una semana o 3 o 4 días que duraban en San Francisco para que todos aprendieran, vieran las capacidades de los GPU, con la intención de que los tipos empezaran a programar cosas para que corrieran el GPU y fueran más útiles los GPU, ¿cierto? Y en una de estas visitas, ¿cierto? En 2012, los tipos de OpenAI descubrieron que existía Cuba, que era este software que te permitía programar cosas en paralelo, ¿cierto? Y ahí se conocieron, de hecho, y en su cual lo cuenta en su keynote de Computex, dice, ese año, el 2012, tuve la visión y me di cuenta que tenía que reformular todos los GPUs como funcionaban. Entonces, el tipo de procesadores gráficos se dio cuenta que hay un tipo de chips que se llama Tensor Core, que es como los que hacen la magia, o que permiten hacer esta magia mucho más rápido. Entonces, empezó a trabajar en conjunto con OpenAI, desarrollar los chips Tensor, que, si no me equivoco, creo que lo inventó alguien en Google. Porque, de hecho, este paper de AlexNet también es Google / colaboradores externos, porque habían 3 tipos, que de hecho uno de los que creó AlexNet es el CTO de OpenAI, el que echó a Sam Altman, de un minuto, que se llama Ili algo. Él es uno de los 3 fundadores de AlexNet, o este primer código que demostró, o algoritmo, ¿cierto?, que demostró que se puede hacer esto de manera eficiente. ¿Okay? Uno de esos se fue de Google a OpenAI, el otro creo que era profesor de la Universidad en Toronto, porque eran todos de Canadá, los gallos, o 2 de los 3 de Canadá. Bueno, cambió todo su chip, ¿cierto? Preparándose para esto, 2012, 2016. El 2016 se creó el primer supercomputador y OpenAI se lo compró, ¿cierto? El 2017 salió otro paper que se llama el de los Transformers, que es el que habla el Nico, que mejoraba aún más estas capacidades. Es medio técnico, pero básicamente antes como los algoritmos no tenían la capacidad como de entender bien y tenerlo en el tiempo, ¿cierto? Y esto lo potenció infinito. Digamos que el salto es como cuántico. Y con eso, finalmente llegamos al ChatGPT de OpenAI. Pasó todo este tiempo que tenían que procesar todo Internet para tener todos los datos, como dice Nico, se robaban los videos de YouTube. Tiene una aplicación que se llama Sora, que nunca han querido decir de dónde aprendieron a hacer videos, porque básicamente le pusieron YouTube para que se robara todo YouTube, sin avisar, porque nadie tenía idea de estas cosas al principio. Entonces ahora podemos entrar los profesores, tenemos los chips, tenemos el algoritmo, todo se juntó, ahora pasaron hartas cosas, no es como que de la nada partió esto, ¿cierto? Y aquí un poco la GenAI, que es lo que decía Nico antes, lo que estamos viendo hoy en día, es que tú puedes aprender todo, y la forma que tú puedes aprender es texto, imagen, video, hablado, ¿cierto? Mezcla, ¿cierto? Y ahora aquí incluso dice como ondas cerebrales, que eso no lo he visto, pero básicamente hoy en día uno puede mandar una foto, todo, y los modelos de inteligencia artificial van aprendiendo, y al otro lado, lo mismo. Tú le metías el input, ¿cierto? Procesa y sale al otro lado lo que uno quiera. Hoy en día tenemos imagen con Dalí, Sora hace video, ¿cierto? Que uno le escribe, le dice, hazme un video de luces de neón, y una hace un video de 1 minuto con solo ese prompt, que para que empiecen a aprender, prompt es la instrucción que uno le da al chat GPT, si uno le quiere decir, ¿cierto? En la ventana texto, o ahora va a ser probablemente hablado, ¿cierto? En Siri, por ejemplo. Puede decir, Siri, hazme esto y esto y esto. Y Siri va a ir a la aplicación correcta y te devuelve la generación de inteligencia artificial, ¿ok? Déjenme ver qué más tengo acá. Tengo medio pegado el mouse. Un segundo.
Bueno, y los más conocidos, como le hablamos antes, era ChatGPT, Gemini, que es el de Google, Perplexity, Jasper, Bing AI y Copilot, que son los de Microsoft. Hay uno que se llama Cloud. Están todos tratando de ver un poco quién es el que la rompe, ¿cierto? Y quién es el que hace como es como Google, el buscador de facto, que nadie usa otro porque el mejor es uno. Todavía no hay un campeón en eso. Estáis todos peleando. Probablemente el número uno hoy en día es ChatGPT, pero hay harto luchando que no están tan lejos, ¿ok? Bueno, en el 2020 se lanza ChatGPT, ¿cierto? OpenAI lleva hartos años trabajando sin ningún resultado monetizable o mostrable, hasta que se lanza ChatGPT y esa fue la explosión, ¿cierto?, en el mundo. Y envía, esto es bien con Putin, pero básicamente, si ustedes lo quieren ver acá, déjenme correr esto. Ese es el chip de NVIDIA, ¿cierto? Esto en mega hiper zoom, porque uno en verdad lo que uno ve es un cuadrado medio reflectivo negro, ¿cierto? Que están los procesadores, está la memoria, están las interconexiones, etcétera. Después NVIDIA uno le compra, el chip no te lo vende solo, digamos, nunca te lo han vendido solo. Pero antes si uno compra una tarjeta de video, una tarjeta larga que se enchufaba en el computador, ahora son nivel servidor. Entonces uno compra esta placa que tiene los chips de GPU acá arriba. Este es un CPU general que se llama Grace, que ni siquiera probablemente hay que comprar el chip de Intel ni de AMD para funcionar, hacer correr las cosas. Y el resto de todos estos componentes son todas las interconexiones que tienen para poder, digamos, conversar, porque Internet no cae en un solo chip, ¿cierto? No cae en toda la memoria, entonces un chip no es suficiente, una tarjeta que tiene 2 chips no es suficiente, y creo que están llegando a racks de servidores de 72 GPU, que tampoco es suficiente, y al final termináis unas granjas de computadores gigantescas que tienen miles de CPU, según no me equivoco, la A-Factory de NVIDIA están hablando que va a tener 10.000 GPU conectados, ¿ok? Y acá tiene un poco la aceleración, ¿cierto? Que es parte de por qué esto funciona, porque antes, 2016, con el chip de NVIDIA era carísimo en todo, no tanto en hardware porque no compráis tantos GPU, pero sí en energía. O sea, poder hacer esto y unidad de tiempo demoráis infinito en poder calcular lo que estaban tratando de calcular. Y hoy en día Blackwell, que es el chip nuevo, de hecho por eso la subida de NVIDIA ha sido fuerte estos días, porque esto se anunció el 4 de junio, ¿cierto? Esta es la que está actual, Hopper, hacía 4.000 operaciones, o teraflop, ¿cierto? Y la nueva que se lanza ahora en pocos meses más, va a ser 20.000, entonces 5 por la mejora de esto, ¿cierto? Y la mejora en 8 años ha sido 1.000 por. Entonces lo que tú tenías es 1.000 veces más rápido, no es 1.000 veces más barato, pero no está lejos de eso, ¿ok? Sí, eso lo vamos a dejar ahí, lo pueden leer, lo googlean, está toda la explicación, el tipo súper técnico que explican todo, pero para que piensen, cada chip tiene 364 GB de memoria, ¿cierto? Que andan rapidísimo. Si ustedes piensan hoy en día, un computador de casa, ¿cierto? Rico, tiene 16, 32 GB. Esto, cada chip tiene 384 por cada placa, esos 4 por, y así vamos multiplicando todos números que son locuras. Eso es otro dato importante. Esa memoria, la HBM3, también hay un solo tipo que creo que la hace, o 2, ahí digo, no sé si sabéis cuántos la hacen, pero están absolutamente con exceso de demanda, no hay capacidad para producir más, y lo que ha hecho NVIDIA es súper inteligente, yo no sabía que lo hacía, es que el Jensen Juan precompra cosas. En vez de decir, sabéis que espero que mi chip ande bien, veo si hay demanda y meto compra, ¿cierto? Ha comprado capacidad de producción en TSMC, entonces el tipo tiene asegurada, y nada más que le quería competir, digamos, puede usar su hora de producción en TSMC, el tipo precompró infinitos chips de memoria, etcétera. Entonces, aparte que es difícil desarrollar el chip o el software, el tipo tiene tomado como toda la cadena de producción, ¿okay? Entonces tiene bloqueos de ese tipo, que es malo y es bueno, porque es como mente perversa, pero el tipo fue un genio en poder precomprar cosas cuando nadie pensaba que iban a ser tan importantes, ¿ok? Y esta foto que al medio es para que ustedes se den un poco cuenta de cómo se ve esto, ¿cierto? Esos son los racks de chips de NVIDIA, ¿cierto? Toda esa torre tiene infinitos GPU y es lo que se necesita hoy en día para procesar todo. Y aquí nos vamos más a financiero para los que están esperando eso, ¿ok? Esta es la entrega de resultados del último trimestre, ¿cierto? Si ustedes pueden ver acá, tenemos el aumento en ingresos de NVIDIA, ¿cierto? Esto el año 20 se ganaban 10 billones, 21, 16 billones, 22, 26 billones. Acá medio que era un plano, ¿eh? Y para mí la culpa de esto es un poco las cripto. NVIDIA, como les decía, el primer ganancia que tuvo, que todo, faltaban tarjetas de video de todo tipo, de gaming, de todo, faltaban porque se usaban para minar criptomonedas. Tuvimos este frenazo, ¿cierto?, que cambió, pero se mantuvo un poco, y aquí fue la explosión de ChatGPT. Entonces, de 26 billones en un año pasamos a 60 billones. Este año, primer trimestre, tuvieron 26 billones en ingresos. Y si se fijan también, otra cosa súper importante, y aparte de tener mayor ingreso,
es que los márgenes de Nvidia de 34% pasaron a 41, a 47. Aquí tenemos esta caída, ¿cierto? Que por lo que les decía, yo creo que este fue como el fin de GPUs de cripto a GPUs de inteligencia artificial. Y hoy en día el margen es 61% el año pasado y hoy en día 69%. Que es una locura. O sea, ustedes piensan márgenes de cualquier cosa que produzca algo físico y es realmente increíble. Por ejemplo, Amazon, si no me equivoco, margina 7%, Walmart 2% en Estados Unidos, son márgenes realmente chicos. Entonces aquí pasamos a 6 por los ingresos, ¿cierto? Y nos duplicamos en margen, de 32, 64, incluso 70. Después la torta de lo que vendía. Yo aquí me metí la última presentación y metí la presentación del 2021. Si se fijan, esta es la composición por segmento. Solo el año 2022, las tarjetas de de gaming, ¿cierto? Que acá está metido criptomonedas, era 49% de lo que ellos vendían. ¿Cierto? Todavía data center, que es lo que está, la explosión de inteligencia artificial no había ocurrido fuerte, era 36%, estaba empezando. Último trimestre, data center es 87% de la venta. O sea, hoy en día Nvidia lo único que hace, o no es lo único que hace, pero lo que más hace, y donde se está forrando es vender ciertos chips para data center. Esa es la locura del gran cambio, ¿cierto? Y esto no es que gaming se haya achicado, sino que esto creció exponencialmente. ¿Ok? O sea, lo otro se mantuvo, claro, la torta es mínima, y después dije, ay, ¿qué decía Nvidia de esto hace más años? Entonces me fue una presentación del 2020 y lo mismo, 2016, 54% eran tarjetas de video, imagínense, data center a 7%. Lo que vendía es el 87%, antes era un 7%. No habían aplicaciones, ¿cierto?, que necesitaran el cómputo de las tarjetas de Nvidia, y las tarjetas de Nvidia, digamos, tampoco estaban preparadas para hacer tantos cómputos. 2021 ya era 42, 43, y los márgenes lo mismo, 2016 marginaba apenas un 22% Nvidia, si ustedes se fijan, los márgenes aquí se han triplicado, están acá, ¿cierto? Margen, 22%, 32%, 37%, y ahora la lámina de arriba, ¿cierto? Podemos ver que los márgenes son del 70%, que es una locura realmente. Si me preguntan a mí cuáles son los riesgos, ¿cierto? Es que más que alguien los destrone en esto, porque tendría que ser algo bien loco para que los destronen, que no es posible, pero es bien difícil, porque tiene muchas ventajas, es que más empresas tengan chips y bajen un poco los márgenes, ¿cierto? O sea, en vez de que envíe margen de 70%, que vuelva a una medida más normal, quizás 50, 30, 40%, y eso en verdad le afectaría harto en su última línea, ¿ok? Y a la acción, digamos. Más que alguien le gane en tecnología, porque en verdad no soy tan experto hoy en día, no leído tanto, para esto leí mucho. Los tipos en verdad tienen una ventaja muy grande en todo, ¿cierto? Llevan años desarrollando esto. Entonces, 11 billones a 60 billones en 3, 4 años, los márgenes de 30 a 60% y subiendo, ¿cierto? Y hoy en día básicamente venden data centers. Lo que sí podría hacer Nvidia, por ejemplo, que no sé qué tanto lo hace hoy en día, que un poco como lo ha bajado entre él y Jensen Huang, que es el CEO, es que el tipo ya no venda hardware, o no venda tanto hardware, sino que el tipo haga su fábrica de inteligencia artificial, ¿cierto? Y te vende el servicio. Tú le pagáis por hora, ¿cierto?, la capacidad de cómputo. Y en teoría va a marginar lo que gana por hardware, ¿cierto?, que son las piezas, más lo que gane por software, y todo lo que cobre extra de software es gratis, ¿cierto? Tu mayor costo, o la gracia de una empresa de software versus una productiva, es que tú el software lo sigues una sola vez, con pequeñas mejoras incrementales, tipo Windows, ¿cierto? Y mientras más vendís, más ganáis. No tenéis costos relacionados directos, ¿ok? Como sería hacer un auto, por ejemplo, que Tesla para ganar más plata, tiene que hacer otro auto que es carísimo. Y lo que se hace Tesla, por ejemplo, parecido, es el Copilot. Tú te compras el auto de Tesla, cuesta $40,000 la versión más barata, y si tú quieres comprar este Copilot, que es que maneja solo, ¿cierto?, con cierta autonomía, cuesta $12,000 al año. Y eso lo puedes vender a todos los tipos gratis, ¿cierto? Es como un extra que le voy a sacar. Bien, aquí de nuevo, otra lámina, ¿cierto? Que esta es una página que encuentro súper buena, que se llama Ape Economy. Básicamente lo que hacen una separación, ¿cierto?, visual de dónde vienen los ingresos de Nvidia. Si ustedes se fijan, la parte de arriba es la última presentación de ingresos, ganó 26 millones en el trimestre, es un aumento de 18% trimestre a trimestre. ¿Cómo se compone? 22,6 millones fue data center, gaming 2,6, profesionales de gráficos, digamos, 0,4, autos 0,3, OEM y otros 0,1, ¿cierto? Entonces vemos que ha crecido, porque todos están demandando. Y el costo de tener este ingreso, así como costo directo, son 5,6 millones, ¿ok? Eso es lo que les cuesta realmente producir los chips y todo eso. Después, utilidad operacional, 78% de lo que vende, ¿cierto? Que es una locura.
Y aquí si ustedes se fijan en Research y Development, que está metido un poco el costo de Cuba y todo estos software que está haciendo, que permiten que esos GPU lo rompan, son 2,7 billones, eso es harta plata. O sea, una empresa, digamos que mete el 10% de lo que gana en desarrollo de tecnología, ¿ok? Y si ustedes se fijan, venta y administración y todo eso es chiquitito, 0,8, no es nada. Y terminamos una utilidad de 14,9 billones, ¿cierto? Con 57% de margen y subiendo. Y también lo mismo acá, por año, ¿cierto? En la parte de abajo ustedes pueden ver cómo es la evolución y qué partes de la torta están creciendo aceleradamente. Y aquí sí vemos un poco la caída de gaming. ¿Se acuerdan que les decía que cuando no se pudo mirar más criptomonedas con GPUs de gaming cayeron? Esto, venían creciendo, 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 creciendo. Ahora, mucho más chico, porque el que comprara el computín que gastaba un poco como yo, quizás el Nico, no sé si miró criptomoneda, acá miramos un tiempo, que compraba y no había. Después cayó, bajó la demanda, si se fijan, data center se mantuvo igual y aquí empezó la explosión, ¿cierto? Y vamos hasta el infinito. ¿Okay? No sé quién tiene, hay algunas preguntas, déjenme ver si las vemos al tiro. Bueno, parte de toda la locura del AI es que la parte de la locura de esto es que falta de todo. O sea, si ustedes piensan en hacer más data centers, que es lo que hablaba el Nico, lo que todos hablan, necesitáis capacidades ¿cómo se llama? De energía gigantesca. O sea, es como que necesitáis una planta nuclear para hacer una fábrica esta grande de inteligencia artificial. Por lo tanto no hay, por lo tanto hemos visto subidas en el cobre, subidas en acciones de todo tipo, etcétera. Ahí tienen comparación de otros márgenes, TSMC, ¿cierto? Que es la estrella que produce el chips, 39%, UMC es la competencia de TSMC, 20%, pero como decía el Nico, aquí la única que tiene chips de última generación es TSMC. Estos producen unos nuevos mucho más antiguos. SMC es China, está medio bloqueada, están ahí intentando subir, pero no han podido. Después tenéis empresas parecidas a Nvidia que no tienen fábricas propias. Qualcomm 34%, Broadcom 37%, y Nvidia igual los duplican márgenes, ¿ok? Y AMD, que es como otra de las competencias que tiene mix de procesadores como Intel, otro, margina un 5%. Y Intel está súper de capa caída. De hecho, las últimas declaraciones han sido que ellos se van a dedicar a hacer fábrica ahora, porque antes eran como líderes en fabricación, y hubo un minuto que dejaron de ser líderes. Ahí no sé muy bien por qué la historia, los de Fe estaban cómodos, etcétera. Y TSMC era como la pelea de los dos mejores del mundo, y ahora TSMC le pega una patada en el podio, por decir así, Intel en producción. Y Intel volvió a sus raíces y dijo, ¿sabes qué? Ahora hacer un líder en producción, le compró la última máquina a ASML, pero se demoran años, o sea, crear una fábrica de semiconductores no es algo rápido, y nadie te asegura que los rendimientos después de producción sean buenos. Samsung 9%, a mí el problema de invertir en Samsung es que hoy en día Samsung tiene 100.000 cosas. O sea, no estáis comprando Samsung semiconductores, que es el que produce chips, sino que tenéis todo junto, pues electronics, las celulares, las lavadoras, etc. Después vamos a mercado potencial, que es lo que en verdad es lo que están todos esperando y todos viendo qué va a hacer, ¿cierto? Si se fijan, hoy en día el mercado que ya está es gaming y data center, ¿cierto? Esta es la nube de Nvidia, que es la que están intentando hacer. Y el otro potencial que se supone que viene luego, máquina autónoma, que está un poco que los autos se manejen solos, que estima que son 300 billones, Omniverse, no le he seguido mucho, creo que es lo que sé el túnico, que estas plantas en paralelo, que uno simula todo el mundo paralelo, de hecho es una copia del planeta Tierra para la simulación del clima, que es genial, está en la presentación. Entonces todas las plantas van a estar en paralelo, todas las mejoras, después van a ser robots humanoides, ya probablemente ni nadie trabaje cuando la inteligencia sea suficientemente buena. Entonces aquí vamos y el mercado potencial hoy en día es 1 trillón, esto cambia todos los días. Ayer salió un tipo, no me acuerdo si de Goldman Sachs, dijo bueno, que el mercado potencial no era 1 trillón, ya eran 1,5 trillones, y todo esto se multiplica porque al final la empresa vale por las veces futuras que va a ganar el mercado, ¿cierto? Después aquí tenemos un poco todos los tipos que están en la cadena, o que son un poco los clientes de Nvidia. Hoy en día el fuerte están estos 4 tipos, que son Amazon Web Service, que es hosting de Amazon, hosting de Google, hosting de Microsoft, Oracle, ¿cierto? Que le vende los data centers a estos tipos para que los vendan. Hay otros creadores de data centers que no tienen nombres conocidos, que no los tenía acá. Acá hay otra pelea más también, que ahora todos los que venden servidores para que uno los maneje como empresas internas, no en la nube, ¿cierto? Le vendan chips, que ahí tenemos Dell, Cisco, HP, Lenovo, que es para que uno tenga su propio
digamos, granja servidor interna, no que uno mande los datos a la nube porque hay riesgos de seguridad y todo tipo de cosas. Acá plataformas de servicio, ¿cierto? Todos están presentados versiones de inteligencia artificial para sus programas. Adobe ahora te hace las cosas casi sola, como cada año van a ser menos programadores para poder hacer las cosas, o menos diseñadores, ¿cierto? Que son caros, lentos y siempre pelean. Ahora, OpenAI hazme tal cosa y la hace, ¿cierto? En 2 segundos. Eso, y hay una revolución, yo creo que nadie sabe, un poco la mano del Nico, Nvidia es la primera que se puede invertir a través de esto, y la primera necesaria. Tenía OpenAI, que sería el ideal poder invertir, pero esa cerrada la bolsa, ¿cierto? No se puede invertir en eso. Y falta un poco alguien que sea el que la rompa, como el user case que le dicen los gringos, que es como, ¿cómo uso esto yo? Porque hoy en día es una ventana que uno le pregunta cosas, que es más como un juego hasta el minuto, ¿cierto? Yo, cualquiera de ustedes, se puede meter ChatGPT, es gratis la versión desde ChatGPT, escríbeme, no sé, una historia, un cuento, un no sé qué, cuánto vale algo. Son preguntas que hoy en día uno se las hacía a Google, ¿cierto? O copiar y pegar, hoy en día las genera automáticamente, pero no sé si eso vale tanto valor. Digamos, la inversión que han hecho todas las empresas hoy en día son casi 1 trillón, pues creo que cada data center son 100 billones de Amazon, de Google. El Elon Musk el otro día salió que había comprado 100.000 chips el actual de Nvidia y ahora vio 200.000 chips de los que vienen recién presentados, etcétera. Entonces, para mí Nvidia tiene el liderazgo, la está rompiendo. Si usted miran empresas así antiguas, que todos quieren estar, porque al final no puede no estar en una empresa así, que fue Tesla antes, que era con la chica o la niña bonita de la bolsa, subió muchísimo. O sea, Tesla hizo split 4 por, caía a 100, subía a 400 a los 2 meses, después de split día 1 volvía a recuperar la subida. Entonces dura harto tiempo. Sí hay riesgos como todas las cosas, ¿cierto? Nadie tiene la bolita de cristal, pero eso es un poco que sea una idea de Nvidia, cómo la está rompiendo. Aquí, bueno, tenemos los ciertos radios para ver si está caro o no está caro, ¿cierto? El objetivo 12 meses de Wall Street. Una cosa se puede agregar, Felipe, a la lámina anterior, para pensar un poquitito desde el punto de vista de inversión. Es cierto que Nvidia la está rompiendo como lo está mostrando este gráfico y que es la niña bonita. Entonces, en ese sentido, mucha gente dice, no, ya la acción está muy alta, de pronto no es un buen momento para invertir, de pronto ya va a caer porque ya llegó al límite, lo que sea. Pero también es importante entender un poco lo que yo les mostré en la lámina de que hay un ecosistema. ASML como la empresa que hace las máquinas que hacen los chips. TSMC como la empresa que hace los chips para Nvidia. Pero también hay que pensar en otras empresas que son ¿cuáles son los proveedores de ¿cómo es que se llama? De suministros. O sea, para hacer los chips hay que generar unas cosas, unos cilindros de silicio. Y eso hay una empresa que se llama Denso, que es japonesa. Esa es una de las empresas a considerar. Después, otras empresas para considerar es empresas eléctricas, porque los data centers cada vez están creciendo más, lo que está diciendo Felipe, empresas ya están pensando en reactores nucleares específicos para data centers. Entonces, como que hay un ecosistema extremadamente rico y que como esto se está construyendo a una velocidad tan exponencial, que si crece como está creciendo, hay que robustecer la cadena entera y por ende, puede que Nvidia no sea el minuto, no lo sé, pero todo este ecosistema paralelo sí hay que comenzar a considerarlo como otra alternativa de inversión. Eso. Sí, exactamente. Bueno, y aquí tenemos un poco, para no quedarnos nosotros mismos, porque nosotros no somos analistas tan de Wall Street ni tan fundamentales. Aquí tiene una presentación, esto lo saqué hoy día en la mañana, ¿cierto? De los precios objetivos de la acción. Después del split, casi todos actualizaron sus precios. Si no se alcanza a ver, me dicen, pero básicamente actualizaron casi todos los precios objetivos, $150, $130, $145. Esta es la fecha de la actualización. Si se fijan, el split fue el 7. Si se fijan, todos los nuevos precios objetivos, después del 7 son todos más arriba, están 120 y tantos dólares. No la he mirado hoy día en día, pero están 120, 125 por ahí. Todos más arriba. Si se fijan, el objetivo a 12 meses es de 126,89 el promedio. Lo que pasa es que esto mete mucho promedio antiguo, que es de abril o mayo pasado, ¿cierto? El consenso, 64 tipos compran, 7 mantienen, 1 solo vende, que este es un poco, no sé, punto research, no lo conocía yo, pero en verdad es bien, bien contrario, porque es como una locura irse corto en vivo hoy en día. Y por acá tienen los ratios, ¿ok? Entonces, un ratio que uno sí se asusta es que hoy en día uno está comprando 71 veces precio-utilidad, que es precio de la acción versus utilidad que mantiene hoy día. Pero si uno busca el forward P, ¿cierto? Que es
lo que la empresa va a ganar baja a niveles mucho más razonables. Esto es porque el crecimiento de la industria está siendo súper fuerte. Entonces, ahí es 30 veces. Como referencia, si ustedes miran ARM, por ejemplo, una empresa que está bien de moda ahora, que se abrió a la bolsa hace como 3 meses, ARM, el PE es de 491 veces, ¿ok? Que es una locura, ¿eh? O sea, Nvidia ya es alto, ARM es 491 veces, el forward PE de ARM es 68 veces. Si ustedes miran AMD, que es como la chica fea de inteligencia artificial hoy en día, AMD se transa a 232 veces precio utilidad, actual, no el futuro. El futuro baja a 28, o sea, esperan una subida gigante de las utilidades. Qualcomm, que otra que es parecida, 27 veces P, 18 veces el forward P. ASML, que es la que produce las máquinas para hacer los chips, es 52 veces el precio de acción, ¿cierto? Y el futuro baja a 31, entonces efectivamente estamos viendo que la valorización es alta, pero es porque hay un crecimiento detrás gigantesco. Entonces, como va a pasar que, y pasa mucho, que la acción crece quizás mucho antes por expectativa, y uno dice, no, esto se va a caer, o tiene que caer, y termina pasando que el mercado crece y se puede emparejar. Ya la realidad se cumple, ¿cierto? Que es lo que pasó a Tesla, por ejemplo. Entonces aquí ustedes pueden jugar a ver otra empresa. Yo no busqué muchas más porque se puede buscar Microsoft, cosas así, que son empresas súper estables. O sea, el crecimiento de Windows es cero hoy en día, ¿no? Ya el Windows está en el mercado, 80%, no hay más crecimiento. Se renuevan, ¿no es cierto? Entonces los P son mucho más razonables a niveles de 30, ¿ok? Pero a estos niveles no parece ser tan locura. Para los que invierten, siempre usan stop loss, ¿cierto? Que los que no saben bien, hay un punto que uno dice, ¿sabes que esta teoría de inversión o tesis de inversión no me funcionó? Y que me saque si con una pérdida razonable, ¿ok? Porque es verdad que la acción ha subido mucho, pero ha subido mucho. Y no sé ni de cuándo compraste esto en Vía, pero yo compré 500, 490 por ahí. Me salí con súper poca utilidad de Hill, porque esto se va a caer, se cayó 10% y rebotó 100. Entonces hoy en día miro, ya estoy así como el gato en la carnicería. ¿Cuándo va a corregir para comprar? Y no corrige. Entonces, claro, todo se devuelve, pero es difícil, la acción que está caliente. Hoy día ya hay rumores de nuevo que van a agregar al Dow, ¿cierto? Porque hoy en día está en el Nasdaq y en el S&P Nvidia. Si le agregan al Dow, lo que pasa es que todos los fondos mutuos y ETF que replican el Dow tienen que salir a comprar la acción. Entonces, siempre pasa que se arranca la moto, uno nunca sabe el minuto de subida, ¿cierto? Hasta las correcciones, pero por ahora parecería que sigue siendo bueno comprar, sobre todo si hay una corrección, ahí hay que comprarse. Entonces, no voy probablemente no tener en tu cartera, y como dice el Nico, son más busquillas, empiecen a buscar, bueno, ASML ya está cara, ¿cierto? Porque era como evidente, TSMC también está más o menos cara. He visto algunos tipos que han comprado cosas como de conexiones de red que usan estas cosas, ¿cierto? O conectores, o chips de memoria, etcétera. En general está todo caro lo que es la primera evidencia. No sé cómo se llama la empresa japonesa, que yo nombre técnico, pero ya se están yendo como no se escuchó. Denso. Denso. O de ¿Cachai? Pero ya densidad. toda la industria está cara, pues todos son los que están calientes con esto. Habría que empezar a ver qué acciones que tienen bolsa, o si OpenAI se abre la bolsa y tenía otra gran inversión que va a hacer, ¿cierto? Es un poco eso, una pasaje general para que entiendan lo que es la inteligencia artificial que hizo más Nico. Yo fui más específico en Nvidia, que vendía como vendía la historia pasada financiera, ¿cierto? Lo que proyecta Wall Street. Bank of America también salió con $150 ayer o anteayer. Claro, cada vez el potencial es menos porque está en 1200 a 1500. Antes era de 500 a 800 y etcétera, pero por ahora no sé. Una caída fuerte. Algunos riesgos, decían algunos que estuve leyendo hoy día para ver que no fuera todo lo bueno, decían, oye, si Jensen Juan se llega a morir, que es como la cabeza pensante, ¿cierto? Que el fundador, sea la escoba, nadie sabe si hay un líder detrás que tenga la visión o las ganas que tiene el chinito, que según él trabaja 7 días a la semana y cuando descansa sueña en cómo mejorar en día. Esas declaraciones de esto, está súper rockstar, pero en vida hasta el minuto, la chica bonita la está rompiendo. El único hoy en día que tiene la capacidad hoy para hacerlo. Otro riesgo que algunos hablan es, o no riesgo, pero es como que se ha prevendido mucha capacidad. Por ejemplo, ya cuando todos los grandes proveedores de data center compran, ¿quién más va a comprar? ¿Cachai? Ayer salieron gobiernos, eso no se lo dio en la presentación, salieron un par de gobiernos que compraron 10 billones de chips, creo que salieron los de Arabia Saudita, porque si ustedes piensan, casi todo esto está desarrollado para inglés, probablemente chino, español, que son los idiomas más comunes, ¿cierto? Entonces algunos se ven diciendo, estamos asustados que esto no esté en el idioma nuestro base, ¿cierto? Entonces compraron los árabes 10 billones de dólares ya en chips de GPU para poder desarrollar sus propias granjas y correr la inteligencia artificial, ¿cierto? Probablemente los gobiernos también sean grandes compradores después,
para hacer, no sé, impuesto interno, me suena ahí, que va a meter inteligencia artificial para pillar a todos a los que no pagan, ¿cierto? Y un montón de usos más tienen. O sea, todo hoy en día se puede mejorar y hacer cosas, ¿ok? No sé si alguien tiene alguna pregunta más. Quisiera agregar Nosotros solamente vemos... un detalle antes de pasar a preguntas de lo que estabas diciendo. Yo puedo aventurar una cosa por el conocimiento de lo que veo en el ecosistema. Sí, efectivamente el chinito, como dice Felipe, no se muere. Y las cosas se mantienen en status quo, que esos son como los dos disclaimers que puedo dar. Nvidia tiene por lo menos 3 trimestres garantizados de récord. ¿Por qué? Porque básicamente ahora viene que van a hacer, digamos, despacho para revenue de la nueva serie de chips Blackwell, que fue la que mostró Felipe, que es 3 veces más costosa, pero desde un punto de vista de manufactura, no es más costoso. Entonces, literalmente van a ser chips 3 veces más caras en donde todo casi va a ser utilidad. Y ese es el primer gran tema. Y lo que saben que tienen garantizado es que tienen garantizado inventario de aquí hasta el próximo año, finales del próximo año. Pero, ¿se acuerdan cuando estaba diciendo que estaban estos players como tangenciales? Hay una escasez de chips de memoria, que los chips de memoria son parte para hacer un chip Blackwell. Si no se pone los chips de memoria no sirve de nada. Y eso hay un poquito de escasez. Entonces, por lo menos van a haber 2 o 3 trimestres que se va a comprar así hasta romper los chips Blackwell, y después puede ocurrir una de dos cosas. El tema de consumo eléctrico o el tema de no encontrar el killer app que decía Felipe o lo que sea puede hacer que digamos, se reviente la burbuja. O la otra posibilidad es que simplemente la demanda sea tan grande que no haya, no hay tantas fábricas de semiconductores y no hay tantos chips de memoria como para producir las cosas, y se puede terminar rompiendo el balance de oferta y demanda. Entonces, en ese sentido, por lo menos hay 2 trimestres de resultados récord, a mi juicio, garantizados, y de pronto un tercero, pero ese ya lo comenzaría a cuestionar un poco. Eso, no sé, más tiene preguntas. Si no, lo dejamos acá para que puedan almorzar tranquilos, que nos alargamos un poco, pero es harta información. Yo, como les dije, les dejé mandado las presentaciones. Vean el video de Computex, porque es súper entretenido, porque el tipo hace demostraciones en vivo, o sea, como cosas que se mueven, ¿cachai? Que son quizás más entendibles conceptualmente, y dos tipos hablando de una presentación más plana, ¿cierto? Pero es realmente impresionante, ya no son videos, ¿cierto? Son cosas que se generan en el minuto. Por ejemplo, si se meten a Sora, que es de OpenAI, SORA, y ven los videos que tienen de ejemplo, es una locura. O sea, las películas de Disney vaya a poder hacer 300 Star Wars en un mes, porque al final el tipo le da una instrucción de la historia súper simple, ¿cierto? En el prompt, y crea toda la película, ¿cierto? Hoy en día está limitado a, creo, 1 minuto y medio máximo. Son los ejemplos de ellos que probablemente son los que mejor funcionan, pero tenía un montón de potencial disruptivo en la industria. Y no sé qué vamos a hacer después nosotros. Nos vamos a tener que ir para casa, porque en verdad la fábrica va a hacer robots, y ya el software se puede programar muy rápido. Lo otro es una empresa que hacía call center en Francia, que se cayó como 30% en la bolsa porque alguien dijo que todos los call centers, ¿cierto?, podían ser automatizados. Hay traducción instantánea, ¿cierto?, en varios idiomas. Entonces no tenéis que tener un tipo que hable de idiomas, simplemente usar la traducción instantánea. De hecho, tengo un teléfono Samsung y ya está eso. Yo le puedo hablar a alguien en español y traduce el coreano, y otro me habla de vuelta y me traduce a mí, ¿cierto?, en tiempo real. O sea, que eso antes era como impensable. Entonces, realmente el mercado hoy en día parece ser infinito. Sí falta ver cómo se monetiza, digamos. No Nvidia, porque Nvidia es súper fácil. Nvidia vende los chips y se está forrando. Después falta cuando, no sé, pues, Amazon invirtió 500 billones de dólares. ¿Cuál es el retorno de esa inversión de 500 billones de dólares? Una puede ser que solo tengáis que comprar chips para no morir en el intento. Pues si tú no compras, el de al lado va a ser infinitas veces más rápido que tú. ¿Cierto? Y ahí tenéis que comprar el filtro para poder seguir jugando. O realmente hay algún proceso disruptivo, ¿cierto?, que genera muchas más lucas, utilidades, reducción de costos. No sé, Nico, hay una pregunta que dice: ¿se podría optimizar el código CPU mejorando la eficiencia y con eso permitir la baja del costo energético? Yo no sé. Del CPU, o sea, Sí. en el caso de CPUs, no, porque CPUs están diseñados para tareas secuenciales. Para que tengan una idea de magnitudes,
En el caso de una CPU, con más núcleos que hay fue uno que acaba de lanzar Intel, que tiene 188 núcleos, o sea, 188 procesadores dentro de un solo chip. Y ese es el máximo paralelismo. Cuando uno ve un chip gráfico de NVIDIA de juegos, el de más alto rendimiento que hay hoy en día, tiene 18.000 procesadores. La forma inherente de cómo funcionan los chips gráficos es foco en paralelismo, en cambio CPU es foco en secuencial. Entonces, por mucho que se optimice, nunca se va a lograr porque es otra aplicación. Es lo mismo que ahora hay un concepto nuevo que va a aparecer que se llama NPU, que es Neural Processing Unit. Que Neural Processing Unit modifica un poco el chip como es por dentro y básicamente está diseñado para optimizar las instrucciones que hablaba Felipe Tensor. Y eso es lo que va a comenzar a correr en los teléfonos. Entonces, más que lo que puede ocurrir es que descubran un nuevo paradigma para acelerar considerablemente más, digamos, los cálculos de inteligencia artificial, pero reduciendo mucho más exponencial el consumo eléctrico. El día que eso ocurra es porque salió un nuevo chip que la va a romper. ¿Quién lo puede hacer? Ni idea. Hay millones de empresas que están intentando hacerlo para romperle el monopolio a NVIDIA, pero en este minuto NVIDIA ineficientemente encontró la mejor forma de hacerlo. Eso. Ya, pues, Nico, muchas gracias por estar acá. Si en el futuro aparece algo nuevo, vamos a ir a ver si el Nico puede hacer. Están los contactos del Nico en la presentación, ¿cierto? Así que si tienen preguntas más técnicas o algo más de inteligencia artificial, al Nico, por favor, yo solo soy un más financiero, ¿cierto? Que leo y entiendo algo por mi pasado, que fui más con Putin. Pero en general, Nico es el experto clave acá en si quieren hacer algo más de inteligencia artificial o desarrollo o cosas así. ¿Ok? Así que eso, saludos a todos, que estén muy bien. Gracias. Saludos, que estén bien.